Bien, chicos, hoy vamos a ver determinantes, ¿sí? Lo primero que hacemos es ver la definición de un determinante y me dice que un determinante es una función cuyo dominio es el conjunto de las matrices cuadradas, o sea, no cualquier matriz, sino que la matriz tiene que ser cuadrada, y cuya imagen es el conjunto de los números reales. Para cada matriz en particular, el número que representa a su determinante asociado se obtiene sumando los productos posibles en los cuales haya un elemento de cada fila y un elemento de cada columna, dependiendo el signo de cada producto de la clase de permutaciones. ¿Sí? Bueno, esa es una definición que ahora vamos a volver sobre ella, pero resulta que un determinante es algo que ustedes más o menos ya conocían. Entonces vamos a ver qué es lo que ya conocía y cómo lo puedo asociar a eso que conocía con esta definición. Resulta que yo tengo una matriz, por ejemplo, 3, 2, 1, 5. Eso es una matriz cuadrada. Bueno, un determinante es una función asociada a las matrices cuadradas. Entonces, resulta que yo voy a tener un determinante que es esto, 3, 2, 1, 5. Esta matriz tiene asociado este determinante. Fíjese que acá yo lo tengo entre paréntesis y acá lo tengo con dos barras verticales. Esa es la diferencia en la notación, cómo lo escribo. ¿Sí? Y resulta que ustedes ya conocen cómo resolver este determinante. Este determinante ustedes hacen este por este, o sea, 3 por 5 menos este por este, 2 por 1. 3 por 5, 15, menos 2, 13. Entonces, un determinante, en definitiva, es una función que a esta matriz la transforma en ese valor numérico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me decía un poco la definición, y es algo que yo ya lo sabía, pero bueno, no lo tenía definido de esta manera. Ahora, vamos a analizar un poquito más dos determinantes que ustedes conocen. En vez de poner números, como dice ahí, para que sea algo más familiar para ustedes, voy a poner un determinante en función de sus letras, tal como por ahí aparecen en los libros, con un subíndice para la fila y un subíndice para la columna. Entonces, ese mismo determinante que yo escribí recién, lo podría reescribir como A sub 1, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y 2, 2. Y yo sé que la resolución es este por este menos este por este. Entonces sería A1, 1 por A2, 2 menos A1, 2 por A2, 1. Eso es lo mismo que hicimos recién con números, lo único que ahora lo escribí con letras. ¿Sí? Y eso yo ya lo sé y lo tengo totalmente aceptado. Ahora, vamos a resolver también, para ver cómo lo hacíamos, un determinante 3×3. Algo que ustedes aprendieron en la secundaria y que habitualmente lo hacen cuando tienen que resolver algún sistema, por ejemplo, de 3×3 por el método de determinantes, es resolver un determinante por la regla de Sarrus. ¿Sí? Sarrus, ¿qué me decía? Sarrus me decía que si yo tengo un determinante de 3×3, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Yo tengo ese determinante y me piden que lo resuelva. Sarrus me decía que yo lo que tengo que hacer es agregarle dos filas más. Y no son dos filas cualquiera, sino que es la primera y la segunda fila. Entonces agrego A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. A partir de eso, el método de Sarrus me decía que agarre la diagonal principal, que la diagonal principal es arrancando del elemento que está en el extremo superior izquierdo, yendo en diagonal hasta llegar al elemento que está en el extremo
inferior derecho. O sea, la diagonal principal es esa. Y que marque adicionalmente todas las diagonales paralelas que tengan 3 elementos. Entonces yo tengo esta diagonal paralela tiene 3 elementos y esta diagonal paralela tiene 3 elementos. Entonces me decía que multiplique este elemento por este, a esa multiplicación le sume este por este, y a esa multiplicación le sume este por este. Vamos a escribirlo. Sería A11 por A22 por A33, más A21, A32, A13. A21, A32, A13. Esta diagonal, la segunda, más, lo escribo acá abajo, A31, A12, A23. A31, A12, A23. Ya tengo las 3 multiplicaciones de las 3 diagonales en rojo. ¿Qué me decía el método de Sarrus? Me decía también que agarre la diagonal secundaria, esta que tengo acá en verde, ¿sí? Y todas las diagonales paralelas a la diagonal secundaria que tengan al menos 3 elementos. Entonces tengo esta diagonal y esta otra diagonal. ¿Y qué hacía con esas diagonales en verde? Las restaba. O sea, hacía este, y le ponía un signo menos. Entonces pongo menos A13, A22, A31. A13, A22, A31. Menos A23, A32, A11. A23, A32 y A11. Menos A33, A12, A21. A33, A12, A21. Resulta que, bueno, todos estos iban a ser números, entonces con esos números, toda esa cuenta me iba a dar un resultado. Y el resultado era el valor del determinante asociado a una matriz cuadrada que yo estaba intentando calcular. Esto yo ya lo sabía, pero ahora tengo que empezar a preguntar y a observar lo que veo. Primero, vamos a analizar este, fácil, ¿sí? La definición me decía que yo tengo la suma de los productos en los que interviene un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. Vamos a analizarlo. Fíjense, acá yo tengo este elemento que está en la fila 1 y este elemento está en la fila 2. Este elemento está en la columna 1, este elemento está en la columna 2. Cumple con lo que dice la definición. Vamos a ver acá. Este elemento está en la fila 1, este elemento está en la fila 2. Este elemento está en la columna 1, la columna 2. Este elemento está en la columna 1. Cumple con la definición. Mi único problema por ahora es que no entiendo de dónde sale ese menos. O sea, me dijeron es así. ¿Pero por qué es así? ¿De dónde salió eso? Bueno, la definición dice que sale de lo que se llama el orden de permutación. El orden de permutación es aquel que surge de observar los subíndices. Resulta que la definición me dice que si el orden de permutación es par, ahí yo tengo que poner un signo más. Y si el orden de permutación es impar, yo ahí tengo que poner un signo menos. Entonces, ¿y cuál es el orden de permutación? ¿Cómo lo miro? Bueno, vamos a mirar estos términos. Fíjense que si yo miro solamente los subíndices, tengo 1, 2, 2, 1. Yo tengo que mirar por separado filas y columnas. Yo miro que las filas están ordenadas, tengo 1, 2, entonces no tengo una permutación. ¿Ordenada a qué se refiere? Al orden natural en el que yo tengo la recta numérica, ¿sí? Yo sé que en la recta numérica primero está el 1, después el 2, después el 3, después el 4 y así sucesivamente. Entonces yo veo si ese orden se respeta o no se respeta. Si no se respeta, entonces quiere decir que tengo una permutación. Si sí se respeta, no tengo permutación. Entonces, en las filas, el 1 y el 2 están ordenados, no tengo permutación. En cambio, en las columnas,
está desordenado, porque primero tengo el 2 y después tengo el 1. Entonces tengo una permutación. Entonces, como tengo una permutación, la definición me dice que tengo que tener un signo menos. Alguien de ustedes me podría decir, bueno, porque vos los pusiste así, pero ¿qué pasa si los pones al revés? Bueno, vamos a poner este acá y este acá. Vamos a poner 2, 1, 1, 2. Miro las filas. 2 y 1 está en un orden antinatural, entonces tengo una permutación. 1, 2 está en orden natural, entonces no tengo permutación. En total tengo una sola permutación. Entonces no importa que yo lo ponga acá o acá, o que los dé vuelta, tengo una sola permutación en el orden natural. Por eso es que acá va un menos, de acuerdo a la definición. ¿Sí? Ahora bien, S de 2 por 2 es más o menos fácil de sacar. ¿Sí? Pero resulta que acá se me complicó. Vamos a agarrar, vamos a empezar a observar estos, porque ¿qué pasa? La regla de Sarrus, vamos a ver de acá a unos minutos, que es válida para dimensión 3, pero dimensiones mayores que 3 ya no me da un resultado, no son válidas, no es válido este proceso. Entonces yo tengo que tratar a partir de este determinante y este otro determinante de sacar conclusiones para poder resolver determinantes que sean más grandes, de 4×4, de 5×5 o mayores. Entonces, lo que yo estoy buscando acá es conclusiones, porque esto es así, pero ¿por qué? ¿Qué conclusiones puedo sacar a partir de la definición y de esto que estoy observando en el pizarrón? Bueno, resulta que vamos a analizar uno de estos cualquiera. Vamos a analizar este, ¿sí? Fíjense que yo lo que voy a hacer a esto, como estos tres son números reales, no importa el orden que yo los ponga. Voy a poner primero el de la fila 1, a 1, 3. Después el de la fila 2, a 2, 1. Y después el de la fila 3, a 3, 2. Esto es este, ¿sí? Observemos lo primero. Yo tengo un elemento de la fila 1, un elemento de la fila 2, un elemento de la fila 3. Tengo un elemento de la columna 1, un elemento de la columna 2 y un elemento de la columna 3. Cumple con la definición. La definición me decía que yo tengo que multiplicar todos los productos posibles en los cuales intervenga un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. Y eso lo cumple. Ahora vamos a ver el orden de permutación. Fíjense que yo lo puse ordenado las filas a propósito para no tener que pensar tanto. Yo puse fila 1, fila 2, fila 3. Entonces ya está, no tengo que pensar en las filas, miro solamente las columnas. ¿Sí? Es simplemente por una cuestión de vagancia. Entonces, ahora sí miro las columnas. El 3 y el 1 no están en el orden natural, entonces tengo una permutación. El 3 y el 2 no están en el orden natural, están invertidos, entonces tengo otra permutación. El 3 ya lo comparé con ambos. Ahora, el 1 y el 2 sí están en orden natural, entonces no tengo permutaciones. Y ya está, no tengo más nada para comparar. Entonces resulta que tengo 1 más 1, 2 permutaciones. Bueno, el orden de permutación es 2. Y como es par, me indica que acá yo tengo que poner un signo más. ¿Sí? Eso me dice la definición. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro uno de estos cualquiera? Por ejemplo, este que está acá. ¿Sí? Fíjense, voy a poner las filas ordenadas. Entonces tengo el A1, 1, el A2, 3 y el A3, 2. ¿Sí? Las filas tengo 1, 2, 3. Están ordenadas. Entonces no tengo permutación. Vamos a ver las columnas. 1 con 3 está ordenado. 1 con 2 está ordenado. Entonces ahí no tengo permutación tampoco. Pero el 3 con el 2 está desordenado porque está el 3 a la izquierda y el 2 a la derecha. Entonces ahí tengo una permutación. Y no tengo más para mirar. Pero resulta que el 1 es impar. Como es impar, acá tengo que poner un signo menos. ¿Sí? Bueno, cuando habla del orden de permutaciones del producto, se está refiriendo a eso, que es algo que yo ya conocía, pero yo lo hacía de forma automática. Ahora, cuando usted tenga que resolver y saber qué es este por este menos este por este, ya sabe de dónde sale este menos. Y ya sabe por qué esos productos son de esa forma, porque tengo que tomar
un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. Simplemente formalizamos algo que ya sabíamos. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Vamos a agarrar este desarrollo, que yo ya sé que es válido porque me lo enseñaron en la secundaria y en el curso de ingreso, y voy a empezar a sacar factor común. ¿Sí? Voy a sacar factor común primero A1, 1. ¿Por qué? Para agrupar y sacar algunas conclusiones. Primero saco el factor común A1, 1. Entonces, A1, 1. ¿Factor común de quién? ¿Dónde tengo yo A1, 1? Y yo A1, 1 tengo acá, y tengo... Sí, en ese término ahí abajo. El tercer renglón, el primero. Ahí está, gracias. Tengo acá y acá. Entonces saco A1, 1, factor común de quién? De A2, 2, A3, 3, menos A2, 3, A3, 2. Bien. Ahora tengo que sacar factor común A1, 2, porque, digamos, por lo que yo les quiero mostrar requiere eso. Pero no voy a sacar factor común A1, 2, sino que voy a sacar factor común menos A1, 2, por una cuestión que vamos a ver de aquí un rato. Entonces, ¿dónde tengo A1, 2? A1, 2 tengo acá. Y en el último. El último. Acá, muy bien. Entonces, si yo saco factor común menos A1, 2, va a ser factor común de quién. Como acá tengo un menos y acá tengo un menos, voy a poner este primero porque me va a quedar positivo. ¿Qué me va a quedar? A2, 1 y A3, 3. Y ahora, en este, me va a quedar menos A3, 1 y A2, 3. Y ahora, por último, voy a sacar factor común. Ahora, por último, voy a sacar factor común A3, 1. O A1, 3, perdón. A1, 3. Que lo tengo en esos dos elementos. Entonces saco factor común A1, 3. ¿Factor común de quién? De A2, 1, A3, 2. Ahora A1, 3 también positivo. Sí. A2, 1, A3, 2. Menos A1, 3. Me queda A2, 2, A3, 1. Bien. Hasta ahí, este determinante lo desarrollé por Sarro, que yo ya lo conocía, llego a este desarrollo. Este desarrollo veo que cumple con la definición en cuanto a que tiene un elemento de cada fila, un elemento de cada columna, y su signo se corresponde con el tipo de permutaciones que tienen los subíndices. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, esto es lo mismo que esto, porque lo único que hice es sacar factor común, no cambié nada, y esto resulta que es el desarrollo de este determinante. Pero ahora vamos a tratar de olvidarnos de cerros. ¿Sí? Vamos a tratar de olvidarnos de cerros, de olvidarnos de esto. Recuerden que todo lo que tenía acá está escrito ahí. Y vamos a reescribirlo. Entonces, resulta que yo tengo A1, 1, A1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3. A3, 1, A3, 2, A3, 3. Y yo le voy a decir a ustedes, se lo voy a escribir, y después vamos a ver si es verdad lo que les digo o no. Yo les voy a decir que el desarrollo de esto es lo mismo que si yo tuviese A1, 1 por un determinante en el cual anulo la fila de A1, 1 y anulo la columna de A1, 1. Entonces, ¿qué tengo? A2, 2, A2, 3, A3, 2, A3, 3.
¿sí? Anule fila, anule columna, me queda este determinante. Después voy a decir que es menos el siguiente elemento de la fila 1, A12, por un determinante que surge de anular fila y columna. Entonces, ¿qué me queda? Este elemento, este otro y este otro. A21, A31, A23, A33. Más el último elemento de la fila 1, A13, este elemento, por un determinante que surge de anular fila 1 y anular columna 3. Entonces me queda A21, A22, A31, A32. Bueno, ahora, yo mediante lo que ya conocía, llegué a este desarrollo que tengo arriba. Y ahora, por imposición, les digo que un determinante se resuelve de esta manera. Pero, ¿esto y esto es lo mismo o no? Bueno, vamos a mirarlo. Yo acá tengo A11 por este determinante. Pero este determinante, ¿cómo se resuelve por lo que yo sé? Es este por este menos este por este. ¿Se acuerdan? Entonces, es A11 por A22 por A33, A22 por A33, menos A23 por A32, A23 por A32. Entonces resulta que esto veo que es exactamente igual que esto. Porque esto me va a dar un número. Este paréntesis también me va a dar un número, y el número es el mismo. Entonces decir esto, o decir esto es lo mismo, y a esto yo ya había llegado con lo que conocía. Entonces quiere decir que esto es válido. ¿Sí? Está comprobado. Ahora tengo un menos, acá tengo un menos, y acá tengo A21, perdón, A12, acá tengo A12, y tengo un paréntesis. Pero este paréntesis, fíjense, tengo A21 por A33, A21 por A33, menos la diagonal secundaria, A23, que está acá, por A31, A23 por A31. Entonces quiere decir que esto es igual que esto. ¿Sí? Y por último tengo más, que acá tengo, bueno, un más, que no lo escribí. A13 por este, menos este por este. A21 por A32, A21 por A32, menos A22 por A31. A22 por A31. Entonces observo que esto es igual que esto. Eso les da pie para interpretar que yo un determinante lo puedo resolver de otra manera. ¿Y cómo es esa otra manera? Bueno, agarrando los elementos, por ejemplo, de la primera fila y multiplicándolo por determinantes más chicos. Y el resultado al que voy a llegar es exactamente el mismo. Bueno, esto, ahora lo vamos a ver en la presentación de PowerPoint, lo vamos a formalizar y vamos a ver que es válido para elementos o para determinantes que no importa cuál es su tamaño. ¿Sí? Antes de avanzar, ¿alguna pregunta, chicos, sobre lo que vimos en el pizarrón? Yo capaz que no presté atención, pero no me quedó claro por qué es negativo el A12. Porque saqué factor común menos A12. Una cuestión caprichosa, que después vamos a ver por qué es. O sea, yo por ahora lo hice de manera caprichosa al sacar factor común menos A12. ¿Para qué? Para que este paréntesis me quede ordenado igual que este determinante. Yo cuando lo hice, yo ya sabía que iba a tener este determinante. Entonces lo di vuelta, porque si yo saco factor común A12 simple, me va a quedar el menos acá y el más acá. ¿Sí? Entonces, no sería este determinante, sino que sería el opuesto. Es simplemente por eso, pero ahora lo vamos a formalizar. Está bien. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tenemos para que ustedes después lo vean. Acá tenemos la definición. Vimos recién, asociamos esta definición con aquello que nosotros conocemos. ¿Sí? Ahora,
como cada elemento de un determinante tiene dos subíndices y tenemos la preocupación de colocar cada producto, los subíndices, por ejemplo, el primero en orden natural de la clase de permutación de los segundos subíndices será la responsable del signo. Lo que yo les decía, chicos, yo pongo las filas todas en orden y, por ejemplo, acá, ¿ven? Donde tengo el mouse en este momento, fíjense que las filas tengo fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Lo que está desordenado son las columnas. Entonces yo, mirando las permutaciones que tengo en las columnas, yo puedo sacar el signo de este producto. Este es un producto de un determinante de 4×4, donde yo tendré que evaluar si este producto es positivo o es negativo, si lo tengo que sumar o lo tengo que restar. Bueno, acá tienen toda una ejemplificación, acá tienen otro producto distinto, acá tienen 4, 3, 2, 1 en las columnas, en cambio acá tengo 4, 3, 1, 2, cambian los dos últimos. En un caso les va a dar positivo y en el otro caso les va a dar negativo. Determinante de 2×2, el que vimos recién en el pizarrón. Acá simplemente lo que hace es formalizar y dice que esta es la fila 1, esta es la fila 2. Cuando hablo de columna 1 son estos dos elementos, columna 2 estos dos elementos. La diagonal principal es esta diagonal que arranca arriba a la izquierda y termina abajo a la derecha. La contradiagonal es la opuesta, ¿sí? Acá me dice, digamos, cómo es el determinante de 2×2, cómo se resuelve, que es lo que les mostré yo en el pizarrón. Y acá tenemos un ejemplo de cálculo. Acá arranca con lo que es un determinante de 3×3. Fíjense que simplemente define qué es la fila, qué es la columna. Recuerden que un determinante está asociado a una matriz. Recuerden que ustedes que un determinante está asociado a una matriz. Y una matriz, yo les dije en su momento que era un conjunto de vectores fila o vectores columnas. Entonces, evidentemente, un determinante va a estar asociado a lo que es espacios vectoriales, dependencia lineal o independencia lineal de los vectores que la componen. Como acá yo tengo matrices cuadradas, o sea, de 2×2, 3×3, 4×4, ¿qué me indica eso? Me indica que si estoy en una matriz de 3×3, tengo 3 vectores fila o 3 vectores columna. Bien, chicos, les decía recién que un determinante está asociado a una matriz, y una matriz era un conjunto de vectores fila o vectores columna. En el caso de las matrices cuadradas va a ser vectores, por ejemplo, 2 vectores de dimensión 2, 3 vectores de dimensión 3, 4 vectores de dimensión 4 y así sucesivamente. ¿Recuerdan cuando vimos espacios vectoriales y álgebra vectorial que el producto mixto entre vectores, si daba 0, era porque eran coplanares? Bueno, resulta que el producto mixto no era más que resolver un determinante, ¿sí? En su momento no lo habíamos visto. Entonces también podemos asociar la resolución de un determinante de 3×3 a la dependencia o independencia lineal de los vectores que forman parte de la matriz asociada a ese determinante. Bueno, estos son conceptos que tenemos que ir atando de a poquito para ver que todo está enganchado y va inclusive a potenciarse cuando veamos sistemas de ecuaciones o cuando veamos transformaciones lineales. Bien. Determinantes de orden de 3×3, acá simplemente lo que hace es definir cómo va a ser el determinante y cuáles son sus elementos. Acá hace lo que yo les hice en el pizarrón, pero mediante otra metodología. Yo se los hice por Sarrus, donde llego a estos 3 productos positivos y a estos 3 productos que son negativos, de acuerdo al orden de permutación de sus elementos. Acá reescribe lo que yo les escribí en el pizarrón, donde están los 6 productos posibles. ¿Sí? Acá tiene un signo menos adelante, que cuando sacan el paréntesis se transforma en que todos quedan negativos. Bien, a partir de eso saca factor común, que es lo mismo que yo hice en el pizarrón, factor común A11, menos A12, A13, y puede asociar esto a esta descripción que está acá, porque tengo el A11 por esta diagonal menos esta diagonal, que eso es lo que tiene en el primer término, menos A12 por la diagonal principal menos la diagonal secundaria, eso es lo que tiene en el segundo término, más A13 por la diagonal principal menos la diagonal secundaria, que es lo que tienen en el tercer término. Recuerden que a esto llegaron a partir de este desarrollo que tienen acá, que es un desarrollo
que ustedes ya conocían, más allá de que ahora lo podemos apreciar técnicamente de acuerdo a la definición que dimos al principio. Resulta ser que el desarrollo de un determinante de orden de 3×3, puedo, por los elementos de la primera fila, este desarrollo se obtiene dando un signo positivo o negativo a los términos del segundo miembro, según la suma de los subíndices del factor correspondiente determinante a orden 2, sea respectivamente par o impar, y multiplicando cada uno de esos factores por el determinante que se obtiene al eliminar del determinante de orden 3 la fila y la columna correspondiente al elemento considerado. Estos determinantes reciben el nombre de menor complementario del factor correspondiente. De acuerdo a eso, ejemplos de menor complementario, el menor complementario del elemento A11 es un determinante, que lo voy a llamar alfa 11, que es el determinante de 3×3, pero donde anulé la fila de este elemento y anulé la columna de este elemento, entonces me queda este determinante. Bueno, este determinante se llama menor complementario. En el caso que nosotros vimos en el pizarrón, ¿sí? Yo acá tengo un determinante de 3×3, vamos a limpiar un poco. Yo acá tengo un determinante de 3×3, y fíjense en que el A11 está multiplicado por un determinante. Este determinante es alfa 11. Es el menor complementario correspondiente al elemento 11. Este determinante es el alfa 12, porque es el menor complementario asociado a este elemento. Y por último, este otro determinante es el alfa 13, porque es el menor complementario asociado al elemento 13. Ahora bien, yo podría tener otros menores complementarios, por ejemplo, el menor complementario asociado al elemento 2,3. El elemento 2,3 es este. Entonces, anulo fila, anulo columna, ¿y qué me queda? Me queda A11, A12, A31, A32. ¿Bien? Entonces, el menor complementario es un determinante asociado a un elemento, y es un elemento de otro determinante más grande, ¿no? Es el determinante asociado a un elemento donde en ese nuevo determinante yo elimino la fila y elimino la columna del elemento que estoy evaluando. Entonces, acá tienen ejemplos de algo que lo hicimos y no sabíamos lo que hacíamos. Bueno, ahora yo sé que en realidad estoy escribiendo lo que se llama el menor complementario, ¿sí? Que se escriben normalmente como alfa y j. ¿Qué pasa? Yo normalmente lo voy a escribir como alfa y j, donde es alfa, fila, columna. Este es alfa, fila 1, columna 3. Este es alfa, fila 1, columna 1. Este es alfa, fila 1, columna 2. Y este es alfa, fila 2, columna 3. Bueno, la forma genérica de escribirlo es esta. Que ¿cómo lo van a ver escrito en el libro? Porque, bueno, hace referencia a cualquier elemento del determinante, ¿sí? Bien. Eso es simplemente una definición. Y ahora vamos a ver lo que se llama adjunto o cofactor del elemento de un determinante. Y me dice que es el menor complementario precedido de un signo, o sea, los que vimos recién, pero precedido de un signo, más o menos, según la suma de los subíndices del elemento considerado resulte par o impar. Caramba. Me dice que es el menor complementario, pero que tiene un signo adelante. La definición formal me dice que vamos a escribirlo con negro, así se ve mejor. La definición formal me dice que el elemento A y J, esto es el adjunto o cofactor, ¿sí? Va a ser igual a un signo que surge de evaluar la fila y la columna, ¿sí? La fila se llama I, la columna se llama J. Pero ¿cómo saco un signo a partir de I y J? Bueno, lo saco de la siguiente manera. Yo voy a decir -1 a la I más J. Fíjense en que 1 más 1, 2. 1 más 1, 2.
menos 1 al cuadrado es positivo. Y acá tengo un signo positivo. 1 más 2, 3. 1 más 2, 3. Menos 1 al cubo es menos 1. Entonces acá tengo un signo menos. En este caso, 1 más 3, 4. Menos 1 a la cuarta es positivo. Acá tengo un más. En este caso que yo había hecho acá, 2, 3, es 2 más 3, 5, es impar. Entonces, el adjunto cofactor correspondiente a este elemento va a ser negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma me da impar. Entonces es esto por alfa y j. Esta es la definición de lo que se llama adjunto o cofactor. Y ahora bien, si yo miro este desarrollo que yo había escrito hoy acá, y que estábamos de acuerdo que era válido, en realidad yo ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el elemento A11 por el adjunto 11, más el elemento A12 por el adjunto A12. ¿Por qué puse un más? Porque después este se va a hacer menos, entonces ese menos con ese más con ese menos, acá me queda un menos. ¿Sí? Más el elemento A13 por el adjunto 13. Entonces resulta que yo ahora aprendí que un determinante lo puedo resolver por los elementos de la fila 1 por los adjuntos o cofactores que les corresponden. Entonces ahora ya no me tengo que preocupar más por este menos, porque el menos va a salir automáticamente de acá. Porque es 1 más 2, 3, esto se me hace negativo. 1 más 1, 2, esto se me hace positivo. 1 más 3, 4, esto se me hace positivo. Ya no tengo que estar pensando en los signos. Obviamente lo tengo que saber para saber de dónde salen. Y por si en teoría a Sergio se le ocurre preguntar. Pero en realidad, en la práctica, yo lo voy a hacer de manera automática. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar un poco esto, ¿sí? Que vimos. Resulta que un determinante yo lo puedo resolver de esta manera o lo puedo resolver más fácil de esta manera. ¿Por qué digo más fácil? Porque acá no tengo que pensar en los signos. Los signos salen solos a partir de esta definición. ¿Sí? Yo ya no tengo que pensar que acá va un más, y acá va un menos, y acá va un más. Van a ser los signos solos. Y esto me da la ventaja, y de hecho creo que está en la filmina, que además de yo resolverlo por la fila 1, lo puedo resolver por la columna 1, o lo puedo resolver por la fila 2, o por la fila 3, o por la columna 2, o por la columna 3. En realidad esto me da la pauta de que un determinante yo lo puedo desarrollar por cualquiera de sus líneas. Y cuando ustedes escuchen hablar de una línea de un determinante, tengan presente que esa línea puede ser una fila cualquiera o una columna cualquiera. Recuerden que todos los determinantes son cuadrados, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a un ejemplo numérico, pues siempre es más fácil con un ejemplo numérico. Vamos a resolver un determinante. Tengo ese determinante. Lo voy a resolver con esta definición que vimos acá. Entonces voy a agarrar los elementos de la primera fila y lo voy a multiplicar por los adjuntos o cofactores correspondientes. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a resolver. Fíjense, tengo un 2 por un determinante que surge de anular fila y columna. Me queda 4, 2, 5, 5. Como es fila 1, columna 1, 1 más 1, 2, acá un signo positivo. Ahora pongo el segundo elemento. Y lo voy a multiplicar por otro determinante. Ese determinante surge de anular fila y columna. Entonces me queda 1, 2, 3, 5. Pero es fila 1, columna 2. 1 más 2, 3. Entonces acá va un signo menos. ¿Sí? Ahora el elemento que va acá. El elemento que va acá es el 3.
Anulo fila y columna. ¿Qué me queda? 1, 4, 3, 5. Y ahora resuelvo. Sí, perdón. Es fila 1, columna 3. 1 más 3, 4. Entonces acá un signo más. ¿Sí? Bueno, resuelvo. 2 por 5 por 2 por 5 por 4, 20, menos 10, 10. Menos 5 menos 6, menos 1. Con este menos se me hace más 1. Y acá tengo 5 menos 12, menos 7. Menos 7 por este 3 me queda menos 21. Acá 2 por 10, esto es 20. 20 más 1, 21, menos 21, 0. Ese determinante, su resultado es 0. Pero ahora quiero que hagamos ese determinante, pero por otra línea. Entonces, vamos a hacer ese determinante, el mismo, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 5. Pero lo vamos a hacer por la segunda columna. Yo podría agarrar cualquiera, ¿eh? Tiene que dar lo mismo. Se me ocurre hacerlo por la segunda columna. Entonces, el primer elemento es un 1. Por un determinante que surge anular fila y columna. Entonces me queda 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. ¿Qué signo pongo acá? Es fila 1, columna 2. 1 más 2, 3. Entonces acá pongo un menos. ¿Sí? Ahora voy al segundo elemento de la columna, que es un 4. Por anulo fila y columna. Si anulo fila y columna, me quedan solamente los 4 elementos de los extremos. 2, 3, 3, 5. 2, 3, 3, 5. Y esto le tengo que poner un signo. ¿Qué signo le pongo? Es fila 2, columna 2. 2 más 2, 4. Entonces acá un signo más. Y el último elemento que tengo en esa columna es un 5. Anulo fila y columna, me queda 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. Es fila 3, columna 2. 3 más 2, 5. Es impar. Entonces acá un signo menos. Y ahora resuelvo esas cuentas. Entonces tengo 5 menos 6 menos 1. Con este 1, con este menos 1, me queda 1 positivo. Más 2 por 5, 10. Menos 9, 1 positivo. Por 4, me queda 4. Y acá me queda 4 menos 3, 1. Por menos 5, menos 5. 1 más 4, 5, menos 5, 0. Observen que me da exactamente el mismo resultado. Y es lógico, ¿por qué? Porque yo les dije en su momento que yo lo puedo hacer por cualquier fila o por cualquier columna y el resultado final tiene que ser exactamente el mismo. Les dejo como tarea para ustedes que después, si quieren, lo hagan por otra fila o por otra columna y van a verificar que siempre el resultado es el mismo. ¿Sí? En este caso, para estos números en particular, el resultado es 0. Asociándolo a lo que yo les dije en su momento, resulta que yo en algún lado tengo una matriz cuadrada que está asociada a ese determinante. Esa matriz cuadrada es 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 5. Esta matriz cuadrada que está asociada a, a este determinante tiene 3 vectores. Y como esto es equivalente a hacer el producto mixto, yo sé que estos 3 vectores son linealmente dependientes, ya sea los vectores fila o los vectores columna. Y sé que esto no es una base del espacio R3. ¿Sí? Entonces son cosas que tengo que empezar a observar la relación entre ellos. Veamos lo que tenemos escrito.
Bien. Acá, chicos, generaliza lo que es el adjunto cofactor. Acá les pone que el adjunto cofactor es menos 1 a la I más J por alfa y J. Si la suma de I más J es par, el resultado de menos 1 a la I más J es positivo, y el menor complementario y adjunto coinciden, mientras que si I más J es impar, el menor complementario y adjunto son de distinto signo, ya que va a ser negativo. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo decir que el desarrollo de este determinante lo puedo asociar a este desarrollo o lo puedo reescribir como este que tengo acá abajo donde tengo el mouse, que el determinante de A es igual a los elementos, por ejemplo, de la fila 1 por los correspondientes adjuntos o cofactores. Acá tienen un ejemplo numérico, yo recién les hice otro con otros valores en el pizarrón. Acá habla de la regla de Sarrus para que ustedes relacionen lo que aprendieron recién con algo que ya conocían, que es lo que yo hice al principio en el pizarrón. Y ahora vamos a empezar a ver propiedades de los determinantes. Antes de ver las propiedades, me interesa saber si tienen alguna pregunta, chicos, de lo que vimos hasta ahora. Esto es mucha práctica después, pero ¿tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar hasta ahora? Y cuando saco factor común, lo que había logrado con Sarrus, ¿puedo sacar cualquier factor común o solo los que... Muy bien, exacto. ¿Qué pasa? Yo, a propósito, porque en todos los libros está así, saqué factor común con los elementos de la primera fila, ¿sí? Pero yo podría haber sacado factor común al principio con los elementos de la segunda fila. Esperen que vamos a la presentación. Acá yo tenía esto, ¿sí? Yo saqué factor común a 1, 1, a 1, 3 y a 1, 2, ¿sí? Que son los elementos de la primera fila. Pero yo podría haber sacado factor común los elementos de la segunda fila, o los elementos de la tercera fila, o los elementos de la primera columna, o los elementos de la segunda columna, o los elementos de la tercera columna. Y el resultado al que hubiese llegado es exactamente el mismo, con la diferencia que, bueno, obviamente hubiese hecho el desarrollo por la primera fila, el desarrollo por la segunda o tercera fila, primera, segunda o tercera columna. Pero yo puedo sacar factor común lo que quiera. Lo que pasa es que si sacaba factor común por la fila 2 o fila 3, era algo que ustedes jamás habían visto, entonces no íbamos a comprender todos cómo llegamos de un lugar al otro. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Recuerden que, bueno, uno trata de construir el conocimiento o que ustedes se familiaricen con esto que es nuevo a partir de los conocimientos que traen de temas anteriores. Bueno. Dijimos que tenemos propiedades. La primera propiedad es que si se intercambian filas por columnas ordenadamente, el valor del determinante no se modifica. Fíjense en que acá yo tengo ejemplos numéricos en todos estos casos. Fíjense que yo tengo 4, 2, 1, 3, y después tengo 4, 2, o sea, la primera fila se transforma en primera columna, y la segunda fila se transforma en segunda columna. ¿Eso de qué me habla? Me habla que yo tengo una matriz asociada a esto, y esto es la matriz traspuesta, porque no es otra cosa que transponer la matriz original y asociarle los determinantes que corresponden. Y yo tengo 3 por 4, 12, menos 2, 10. 4 por 3, 12, menos 2, 10. En ambos casos el resultado es el mismo. Eso me está diciendo que el valor del determinante asociado a una matriz es igual al valor del determinante asociado a su matriz traspuesta. Después me dice que se intercambian de posición dos líneas, que pueden ser filas o columnas, fíjense que acá ya aparece el concepto de líneas, paralelas, cambia el resultado del determinante. Bueno, yo tengo 4, 2, 1, 3, eso me da 10. 3 por 4, 12, menos 2, 10. Acá cambié las filas. Primera fila la puse en el segundo lugar y al revés. Y yo tengo 1 por 2, 10, 1 por 2, 2, menos 12, me da menos 10. El valor es exactamente el mismo en valor absoluto, pero está cambiado de signo. En un caso me da 10, en el otro menos 10. Y esa es la propiedad que yo tengo que conocer. La tercera propiedad es que si un determinante tiene dos líneas paralelas iguales, su valor es nulo. 4 por 2, 4, 2 y 4, 2 es 8 menos 8, eso me da 0.
¿Y esto qué me está diciendo? Yo les dije en su momento que yo tengo que relacionar estos determinantes con matrices, y las matrices están relacionadas con vectores. Entonces resulta que yo acá tengo dos veces el mismo vector. Estos dos vectores son linealmente dependientes, por eso el producto, por eso este determinante me va a dar 0. ¿Sí? Y en el último, las líneas pueden ser paralelas verticalmente y horizontalmente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? En la tercera propiedad, las líneas pueden ser vertical o horizontalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo 4, 4, 2, 2. Donde en este caso, para que dos líneas paralelas iguales, habla de líneas iguales. Entonces tengo las dos, por filas. ¿Sí? Ahora vamos a ver otra propiedad que me habla de líneas proporcionales, que también su valor es nulo. Vamos a ver acá. Fíjense, dice, si se multiplican los elementos de una línea por una constante, el determinante queda multiplicado por esa constante. Fíjense que tengo 4, 2, 1, 3, esto vimos que da 10. Pero si yo a la fila de arriba solamente la multiplico por 3, ¿qué me va a quedar? 12 por 3, 36, menos 6, 30. Entonces es lo mismo que decir 3 por 4, 2, 1, 3, es lo mismo que decir 3 por 10, es lo mismo que decir 30. ¿Sí? Entonces, esa es una propiedad importante, pero aparte la vamos a desarrollar un poquito más. Resulta que si yo tengo este determinante, 3, 1, 4, 5, 3 por 5, 15, menos 4, 11. Fíjense que si yo multiplico a los elementos de la fila 1 por 3, por ejemplo, me queda 9, 3. Multipliqué estos dos elementos por 3. Y los otros dos los dejo. 4, 5. Igual. 45 menos 12, 33. Que lo que dice el ejemplo es que es lo mismo que hacer 3 por 3, 1, 4, 5. Y esto me va a dar 33, porque es 3 por 11. Porque esto es 11, y esto es 3. 3 por 11, 33. ¿Sí? Ahora, esto tiene varias lecturas. Primera lectura, que si yo tengo un determinante con números feos, puedo sacar factor común. Fíjense que este 3 no es otra cosa más que un factor común de la primera fila. ¿Sí? Después, no solamente puedo sacar factor común ahí, sino que podría sacar factor común en dos lugares distintos. Por ejemplo, otro determinante, supongamos que tengo 9, 3, 6, 2. 9 por 2, 18. Menos 18, bueno, no. Vamos a hacerlo así porque no quiero que dé 0, porque si no, no me sirve para el ejemplo. 9 por 4, 36. Menos 18 da 18. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora, yo voy a sacar factor común en la primera fila, es 3. Factor común en la segunda fila, es 2, y se multiplican. Y si saqué factor común en la primera fila, ¿qué me queda? Me queda 3, 1. Y en la segunda fila, si saqué factor común 2, ¿qué me queda? 3, 2. Igual. El 3 es 3. El 2 es 2. 3 por 2, 6. Menos 3, 3. 3 por 2, 6 por 3, 18. Quiere decir que yo puedo hacer esto. Llego al mismo resultado. Entonces, uno de los desprendimientos de esa propiedad es que yo puedo sacar factor común de esta manera. Puedo sacar factor común en una sola fila, o en dos filas, o en una sola columna, o en dos columnas. O si tengo determinantes más grandes, en las filas o columnas que yo necesite. Esto me va a ayudar para resolver problemas, porque esto que estamos aprendiendo de los determinantes no son otra cosa que una herramienta matemática para resolver problemas. Entonces yo tengo que manejar la herramienta, y esta es una forma de manejarla. ¿Cómo? Sacando factor común, por ejemplo. Otra cosa que se desprende de esta propiedad es la siguiente. Yo tengo ese determinante. Ese determinante
3 por 5, 15, menos 4, 11. Supongamos que yo multiplique por 2 o por 3 la fila 1, me va a quedar 9, 1, 4, 5. ¿Sí? 9 por 5, 45, menos 4. No, acabo en 3. 9 por 5, 45, menos 12, 33. ¿Sí? Bien, eso ya lo habíamos visto recién. Pero resulta que esta matriz, este determinante, perdón, está asociado a esta matriz. Yo le había enseñado hoy que este determinante está asociado a esta matriz. ¿Qué pasa si yo a esta matriz la multiplico por 3? Si yo esta matriz la multiplico por 3, voy a obtener la siguiente matriz. Va a ser 9, 3, 12, 15. Y esta matriz va a estar asociada a el determinante 9, 3, 12, 15. 9 por 15 me da 135. ¿Sí? 12 por 3 me da 36. Y esto me da 99. ¿Y qué pasó? O sea, hay algo raro, algo que tengo que analizar. Esta matriz está asociada a este determinante. Si a una fila de este determinante yo la multiplico por 3, llego a 33. Pero si la matriz original la multiplico por 3, llego a esta otra matriz. Y si de esta matriz saco su determinante, me da 99. Que 99 es 33 por 3. ¿Por qué? Porque no es lo mismo multiplicar una matriz por un escalar, porque en la matriz por el escalar yo multiplico todos los términos. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué las dos filas o multipliqué las dos columnas. Entonces es lo mismo que si a este original lo hubiese multiplicado por 3 cuando multipliqué la primera fila y lo vuelvo a multiplicar por 3 cuando multiplico por la segunda fila. Por eso es que acá tengo 33 y acá tengo 99. Entonces, resulta que cuando yo tenga que multiplicar un determinante o una matriz, tengo que saber que no es lo mismo multiplicar una cosa o multiplicar la otra. ¿Sí? Y conocer el álgebra para resolver problemas asociados a la multiplicación que yo esté haciendo. Y tengo que tener cuidado de no meter la pata en lo que estoy multiplicando. Acá dio casualidad que 99 era el triple de 33. No, no es casualidad, sino que no es casualidad, sino que como yo tenía la matriz, esta matriz originalmente daba 33, o daba, perdón, antes de 33 daba 11, ¿sí? Resulta que yo la matriz original la multipliqué por 3, entonces ¿eso qué hizo? Multiplicó por 3 la primera fila, entonces ese 11 se me transformó en 33, y este 3 multiplicó la segunda fila, entonces a este 11, a este 33 lo multiplica por 3 y se me hace 99. ¿Sí? No es casualidad, sino que la matriz, cuando yo multiplique por un escalar, K, va a estar asociada a que este 3 va a estar multiplicado por cada una de estas filas o columnas. En general, si ustedes tienen que una matriz está asociada a un determinante, cuando yo multiplique la matriz por un escalar K, el determinante original va a estar multiplicado por K a la N, siendo N el tamaño de la matriz. O sea, si ustedes tienen que esto es una matriz de 2 por 2, esto iba a ser 3 al cuadrado, por 9. La original era 11. Por 9 llegué al 99. Ahora, si yo tuviese una matriz de 3 por 3, va a ser 3 por 3 por 3. Si la original era 11, la tendré que multiplicar por 27. ¿Sí? Si yo tengo una matriz de 4 por 4, será 3 a la cuarta. Entonces, si la original daba 11, la matriz de 4 por 4, el resultado era 11, ese 11 lo tendré que multiplicar por 3 a la cuarta. Y así sucesivamente. Siempre y cuando multiplique K por la matriz. Ahora, si multiplico K por una fila del determinante,
simplemente multiplico esa fila y lo que me da por resultado lo que veían en la propiedad, que si un determinante, una línea, yo la multiplico por un escalar, el determinante queda multiplicado por ese escalar. Y como algo alternativo también, que yo puedo sacar factor común en una fila o en una columna o en ambas. Para eso no necesariamente la matriz tiene que ser cuadrada, ¿no? Siempre, no hay matrices que... O sea, no hay determinantes que no sean de matrices cuadradas. Okay. Bien, eso es la propiedad 4, chicos. La propiedad 6 me dice que si un determinante tiene dos líneas paralelas proporcionales, su valor es nulo. Acá tengo 8, 4, 4, 2, igual 16 menos 16 igual 0. Tengamos presente que yo les dije hoy que si yo tengo, por ejemplo, esta matriz, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 6, 8, 2. Fíjense en que la primera y la tercera fila son proporcionales. La tercera fila es el doble que la primera. Ahora, yo les dije que esto estaba asociado a vectores. Y si este vector es el doble que este, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma dirección. O sea, el vector B1 es igual a un valor K, que en este caso es 2, por el vector B2. ¿Sí? B1 sería este, B2 sería este. B1 es igual a 2 veces el vector 2. Entonces estos tienen la misma dirección, tienen los mismos cosenos directores. Por eso estos vectores van a ser coplanares y vimos que el producto mixto daba 0. Bueno, para dimensión 2 es válido igual, para dimensión 3, 4, 5, etcétera, siempre va a ser válido y eso es lo que me dice esa propiedad. Yo lo tengo que tener presente que cuando tengo en un determinante dos líneas que son proporcionales, ¿sí? El valor del determinante es nulo. Esta propiedad 5, está asociada a esta propiedad 3 que habíamos visto. En este caso, la proporción es 1, ¿sí? Cuando tengo líneas iguales. Pero alguien me dijo, cuando vimos que yo puedo tomarlo en columnas, porque veo que la primera columna es el doble que la segunda. Entonces, este vector columna es proporcional a este otro vector columna. Lo mismo si esa no sé si el determinante hubiera sido 4, 4, 2, 2. No te alcancé a interpretar. Porque ese determinante era 4, 2, 4, 2. Sí, Hubiera pero sido lo puedo 4, tener 4. como 4, 4, 2, 2. Claro. Si lo miro en columnas. Si lo miro en columnas son proporcionales. Si lo miro en filas son iguales. Tengo una propiedad que es la propiedad 3 para cuando son iguales, o sea, si lo miro en filas, y tengo la propiedad 5 para cuando son proporcionales, si lo miro en columnas. ¿Sí? De todas formas, acá, bueno, formaliza para la generalización de las propiedades. Después me dice que la suma de los productos de los elementos de una línea por los adjuntos de la línea paralela resulta nulo. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a analizar un cachito esto. Yo tengo este determinante. Lo desarrollo por la segunda fila. Fíjense que tengo los elementos A2, 1 por el adjunto cofactor, el elemento A2, 2 por el adjunto cofactor, el elemento A2, 3 por el adjunto cofactor. Fíjense en que son todos positivos, porque después, de acuerdo al índice de fila y columna, va a aparecer algún signo menos o algún signo más. Dice la suma de los productos de los elementos de la segunda fila por los adjuntos de la fila 1. Bien, les decía recién, estábamos chicos en las propiedades. Acá yo tengo los elementos en la propiedad 6, ¿sí? Que tengo este determinante, y lo que estoy haciendo es resolver por los elementos de la segunda fila, pero los adjuntos o cofactores que yo estoy tomando para multiplicar son los adjuntos o cofactores de la primera fila. Motivo por el cual, si yo llego a reconstruir, porque cada uno de estos adjuntos o cofactores, ¿se acuerdan que habíamos visto que era un paréntesis? Donde yo tenía, por ejemplo, este elemento A22 por A33 menos el elemento A32 por A23, etcétera. ¿Sí? Cada uno de estos
adjunto cofactores era un paréntesis con su correspondiente signo. Bueno, si yo vuelvo a armar todo eso, voy a llegar a que eso se corresponde a un determinante que tiene esta forma. Y si yo observo este determinante, la primera y la segunda fila son iguales. Entonces, de acuerdo a esto, y la propiedad 3, este determinante va a valer 0. Eso es lo que me dice la propiedad 6, que si yo tomo los elementos de una línea y los multiplico por los adjuntos o cofactores de una línea paralela, el resultado del determinante da 0. Esto nos va a servir para cuando veamos la demostración de cómo se saca una matriz inversa. La propiedad 7 me dice que si yo tengo un determinante cualquiera, por ejemplo este determinante que tengo a la derecha, lo puedo descomponer en la suma de dos determinantes, donde dos líneas las tengo que mantener, por ejemplo segunda y tercera fila, y la otra línea yo la puedo desdoblar en dos. ¿Cómo viene a hacer eso? Supongamos que yo tengo este determinante. Yo tengo este determinante y lo voy a desdoblar en dos determinantes donde segunda y tercera línea son exactamente iguales, pero en la primera línea la voy a descomponer en una suma. Por ejemplo, este 3 yo lo puedo descomponer en 1 más 2. Este 5 lo puedo descomponer en 3 más 2. Y este 4 lo puedo descomponer en 1 y 3, por ejemplo. Entonces, resulta que si yo hago las cuentas, pruébenlo ustedes, este determinante capaz que me da, que yo, 12. Este determinante, si yo hago la cuenta, capaz que me da 8. Y este determinante, si yo hago la cuenta, me da 4. Entonces, 12 es igual a 8 más 4. Ahora, y eso se cumple para cualquier determinante de cualquier orden. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, me sirve porque si yo tengo un determinante y lo quiero desdoblar, porque por ejemplo tengo que resolver algún problema, yo sé que lo puedo desdoblar. O si tengo dos determinantes que tienen dos líneas iguales, yo sé que lo puedo juntar. Puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Eso es lo que me dice esa propiedad. ¿Sí? Yo acá, obviamente esto no da 12, yo puse 12 por poner algo, ¿sí? Para ejemplificar simplemente. Eso es lo que me dice la propiedad 7. Y la propiedad 8 me dice que si a los elementos de una línea de un determinante se le suman los elementos correspondientes a una línea paralela multiplicados por una constante, el valor no se modifica. Fíjese que si yo tengo este determinante, lo que me está diciendo es que si yo a la fila 1, o sea, a 1, 1, a 1, 2, a 1, 3, le sumo a cada uno de los elementos los elementos de la fila 2 multiplicados por un escalar alfa, este valor de este determinante que está a la derecha va a ser exactamente el mismo valor que este determinante que está a la izquierda. La demostración está en que este determinante que yo tengo a la derecha lo puedo descomponer en estos dos determinantes que tengo acá por la propiedad anterior, por la propiedad 7, donde la fila 2 y fila 3 las mantengo y la fila 1 la separo en dos. Pero si observo este segundo determinante, la fila 2 y la fila 1 son proporcionales, por lo cual este determinante da 0. Entonces me queda que este determinante es igual a sí mismo y la igualdad se mantiene. Esta es la verificación de que esta propiedad es válida. Esta propiedad es muy importante porque me va a servir a mí para resolver determinantes de órdenes grandes, ¿sí? Tengan presente, por ejemplo, que yo tengo este determinante, (3 por 5, 15, menos 4, igual 11. ¿Sí? Supongamos que
a la fila 2 le sumo 3 veces la fila 1. A la fila 2 le sumo 3 veces la fila 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? La fila 1 la escribo como está. A la fila 2 le sumo esto más 3 veces 3, o sea, va a ser 4 más 9, 13. A este elemento le sumo 3 veces este elemento, 5 más 3, 8. Igual. 8 por 3, 24. Menos 13 por 1, 13. 24 menos 13, 11. Fíjense que yo hice esta operación y el valor de determinante no se modificó. Eso es lo que me dice esa propiedad. ¿Sí? Y a esto que está acá es algo fundamental para la resolución de determinantes y se llama transformación elemental de fila. Yo a una fila le sumo o le resto otra fila multiplicada por un escalar. ¿Sí? Otra fila multiplicada por un escalar. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, eso me va a servir para hacer menos cuentas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora, vamos a observar este determinante. Uno por 8, 8. Menos 6, 2. ¿Sí? Bueno, pero tuve que hacer cuentas. Tuve que hacer 1 por 8 y tuve que hacer 2 por 3. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esas cuentas son muy sencillas, pero hay veces que cuando ya empiezo a tener más cuentas con más números se me complica más, entonces yo quiero hacer menos cuentas. ¿Y cuándo voy a hacer menos cuentas? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago una transformación elemental y a la fila 2 le resto 3 veces la fila 1? O sea, a la fila 2 le resto 3 veces la fila 1. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, la fila 1 la escribo como está. 1, 2. A este 3 le resto este elemento multiplicado por 3. Entonces me queda 3 menos 3, 0. A este elemento le resto este elemento multiplicado por 3. Entonces tengo 8 menos 6, 2. ¿Y esto qué me queda? 1 por 2, 2. Menos 2 por 0, 0. Igual 2. No me cambió el resultado siempre es el mismo. Pero acá las cuentas son más fáciles que acá. Obviamente es un número muy chiquito, esto lo hago a modo de ejemplo, de que yo, haciendo transformaciones elementales de fila, puedo transformar un determinante en otro determinante, pero sin variar el resultado. El resultado sigue siendo el mismo. ¿Sí? Bien. Pero no A partir de eso, pensar, sí, pero en ese caso no tendría que pensar con qué escalar multiplicar, en este caso la fila 1, para que se me anule o se simplifique la operación. es que más no la puedo simplificar, porque digamos, mi No. simplificación pasa por tener ceros. Porque yo en realidad acá, esta cuenta es un 2 por 0, 0, listo, no tengo ni que pensarla. Ahora, yo puedo hacer transformaciones elementales de fila o de columna. En este caso yo hice con la fila 2. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde vamos a tomar elementos, una matriz más grande, y vamos a ver un poquito qué es lo que nos conviene en cada caso. ¿Sí? Aguantá un segundo, que ahora lo vamos a ver. Sobre esta no puedo hacer más nada. No, mi pregunta era, está bien, después lo entendí, que elegiste multiplicar a la fila 1 por menos 3 para que se anule el 3 y te quede 0. Y Exacto. simplificar esa operación. Está bien. Eso es lo que yo traté de hacer en este ejemplo. Ahora vamos a ver otros ejemplos, porque en realidad esta propiedad yo tengo que administrarla de manera tal de que me simplifique las cuentas y que me simplifique llegar al valor de un determinante. Porque básicamente eso es lo que yo quiero. Yo quiero el valor del determinante que me dan. Entonces lo que estoy viendo son herramientas que en algún momento me van a simplificar la manera en la que llego a ese determinante. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, esa era la última propiedad.
Y ahora dice cálculo de un determinante mediante la reducción de su orden. ¿Qué es lo que yo hice en realidad recién? Porque yo tenía un determinante de 2 por 2 y terminé resolviéndolo haciendo una sola multiplicación. Bueno, pero vamos a ver que las transformaciones que hemos detallado adquieren particularidad e importancia cuando se trata de resolver determinantes de orden superior a 3. Si esto sucede, se realizan transformaciones en las filas o columnas de determinantes, teniendo en cuenta que cuando los elementos de una línea que se le suman los elementos correspondientes a una línea paralela multiplicados por una constante, el valor del determinante no se modifica. Y que si multiplicamos todos los elementos de una línea por una misma constante, el determinante queda multiplicado por esa constante. Esas son las cosas que tenemos que evaluar, ¿sí? A partir de eso, bueno, vamos a hacer un ejemplo en el pizarrón de esto, del cálculo de un determinante mediante la resolución de su orden. Una cosa que les voy a pedir, chicos, es que ustedes, como estudiantes de sistemas, busquen distintos software que hay y que les calculen el determinante. Entonces yo puedo agarrar, poner un determinante de 4×4, de 5×5, pedirle al software que me dé el resultado y después en papel aplicar todo esto que aprendí y ver si llego al mismo resultado. Está en la seriedad que tengan ustedes de hacer ese proceso para ver si aprendieron o no el mecanismo de cómo llegar. Deme un minuto que voy a escribir un determinante de 4×4. Uno, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 2. 3, 3, 2, 1. 4, 4, 3, 2. Bien. Ustedes me están viendo a mí, ¿no? Sí, sí. Ah, por las dudas, pues, como yo minimicé y no los veo. Ahí está. Bien, les decía, chicos, me dan este determinante de 4×4. Y yo lo que quiero ahora es aplicar lo que aprendí hoy para resolverlo. Porque evidentemente es bastante grande, no lo sé resolver. Yo hasta ahora siempre resolví un determinante de 2×2 y en el peor de los casos uno de 3×3. Entonces, yo sé que puedo multiplicar, o sea, puedo resolver este determinante como los elementos de una línea cualquiera, que puede ser fila o columna, por los correspondientes adjuntos o cofactores. Cada uno de esos adjuntos o cofactores iba a tener un signo, ¿sí? Y lo iba a poder resolver. Entonces esto, así como está, ¿qué me quedaría? Supongamos que lo hago por la primera fila. 1 por un determinante de 3×3, más o menos 2 por un determinante de 3×3, más 3 por otro determinante de 3×3, más 4 por otro determinante de 3×3. Entonces me quedan 4 números por 4 determinantes de 3×3. Pero sigue siendo un choclo. Yo no quiero resolver semejante choclo. Entonces, resulta que yo sé que si, por ejemplo, puedo transformar los elementos de una fila o de una columna en ceros, ese problema se me simplifica. Porque 0 por ese determinante de 3×3 me da 0. Chau, ya está. No me importa cuánto es el determinante. 0 por otro determinante de 3×3 también me va a dar 0, no importa el valor del determinante. Entonces, mi estrategia para reducir esta matriz de 4, este determinante de 4×4 es tratar de llenar de ceros una fila o una columna. Normalmente lo vamos a hacer en fila, pero es válido también para columnas. Entonces, yo acá veo que tengo un 1. Siempre es fácil trabajar con el 1, porque el 1 me ayuda a mí a darme cuenta rápidamente qué transformación elemental de fila o de columna yo tengo que hacer. ¿A qué me refiero? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir la primera fila, porque como el 1 lo tengo en la primera fila no va a cambiar. Y ahora yo digo, bueno, acá quiero que haya un 0. Tengo un 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la fila 2 le tengo que restar 2 veces la fila 1. Si yo a la fila 2 le resto 2 veces 1, acá sé que me va a quedar un 0.
¿sí? Porque va a ser 2 menos 2 por 1, 0. 5 menos 2 por 2 me va a ser 1. 3 menos 6 me queda menos 3. 2 menos 2 veces 4, o sea, 2 menos 8, me queda menos 6. Y ya está esa fila. Ahora, acá también quiero que haya un 0 en la fila 3. ¿Y cómo construyo ese 0? Bueno, acá yo veo que tengo un 3. Si yo le resto 3 veces la fila 1, ahí voy a tener un 0. Entonces hago eso. A la fila 3 le resto 3 veces la fila 1. Entonces tengo 3 menos 3, 0. 3 menos 6, porque es 2 por 3, 3 menos 6, menos 3. 2 menos 9, menos 7. 1 menos 12, menos 11. Y ahora, acá, en la cuarta fila, también quiero que haya un 0. ¿Y cómo lo hago? Lo hago que a la fila 4 le resto 4 veces la fila 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? 4 menos 4, 0. 4 menos 8, menos 4. 3 menos 12, 3 menos 12, menos 9. 2 menos 16, menos 14. Menos 14, ¿sí? Y llegué a eso. Pero ¿eso qué ventaja tiene? Que yo ya sé que el determinante este o este son iguales, tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque apliqué una de las propiedades que aprendimos hace un rato. Ahora bien, yo también sé que a este determinante yo lo puedo desarrollar por una de sus líneas, con los elementos de esa línea multiplicados por el adjunto o cofactor que le corresponde. Como veo que acá tengo muchos ceros, me conviene hacerlo por esta columna. Entonces voy a tener 1 por el adjunto cofactor que le corresponde, más 0 por el adjunto cofactor que le corresponde, más el otro 0, más el otro 0 por los adjuntos o cofactores. Y siempre que tenga un 0, 0 por lo que valga el adjunto o cofactor queda 0. Entonces, en definitiva, todo este determinante queda reducido a 1, menos 3, menos 6, menos 3, menos 7, menos 11, menos 4, menos 9, menos 14. Entonces, reduje el orden. Si este determinante original me daba un valor, este determinante 4 por 4, yo sé que este determinante 3 por 3, por la forma en que lo construí, va a dar exactamente el mismo valor. Ahora bien, sigue siendo un determinante 3 por 3. Voy a ver si lo puedo achicar un poco. Yo acá nuevamente tengo un 1. En el ejemplo este, que es un ejemplo que van a ver ahora en la filmina, es un ejemplo que está preparado para que haya un 1. Los números están ya pensados para eso. Por ahí en la práctica ustedes van a tener que dar alguna vueltita más, es cuestión de práctica. A los efectos didácticos, esta es la mejor manera de demostrarlo cuando ahí aparece directamente un 1. No siempre les va a pasar eso. Ustedes van a encontrar estrategias para que si ahí no hay un 1, yo multiplique o divida esa fila de manera tal para que ahí sí haya un 1. ¿Sí? O inclusive puedo permutar, supongamos que tengo un 1 acá abajo, puedo permutar la primera fila con la tercera fila, y este 1 que está acá abajo lo llevo para acá arriba. Pero ¿qué pasaba si permuto filas? El valor cambia. Si esto valía 10, esto vale menos 10. Entonces tengo que multiplicar afuera por menos 1. Es una de las propiedades que yo vi. Entonces por eso les digo que ustedes tienen que ir aplicando las propiedades. En este caso no hace falta porque tengo un 1. Ahora, yo quiero que acá haya ceros, entonces yo quiero llegar a lo siguiente. Como acá tengo un 1, lo escribo como está. Acá tengo menos 3, acá tengo menos 6. Pero yo quiero construir, para poder achicar más, para que acá haya un 0 y acá haya un 0. ¿Cómo hago? Bueno,
Fíjense que acá tengo un menos 3 y acá tengo 1. ¿Qué pasa si a la fila 2 le sumo 3 veces la fila 1? O sea, a esta fila le sumo, esta fila que tengo un 3 acá, menos 3, le sumo 3 veces esta fila. Bueno, me va a quedar menos 3 más 3, 0. Menos 7 más menos 9, me queda menos 16. Menos 11 más menos 18, me queda menos 29. Y ya está, terminé con esa fila. Ahora, acá quiero que haya otro 0, pero tengo un menos 4. Entonces, a la fila 3 le puedo sumar 4 veces la fila 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a obtener? Menos 4 más 4, 0. Menos 9 más menos 12, me queda menos 21. Y menos 14, menos 24, me queda menos 38. Menos 14, menos 24, menos 38. Entonces ahora, esto, que es un determinante de 3 por 3, yo lo voy a desarrollar por la primera columna. ¿Por qué? Porque tengo ceros. Entonces es 1 por este determinante, más 0 por otro determinante, más 0 por otro determinante. O sea, 1 por menos 16, menos 29, menos 21, menos 38. Más 0 por un determinante, más 0 por el otro determinante. Que como les dije, como es 0 por un determinante, más 0 por otro determinante, esto directamente ni se escribe porque va a dar todo 0. Entonces, fíjense que yo de un determinante de 4 por 4, aplicando las propiedades, llego a un determinante de 2 por 2. Y este es mucho más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque es este por este menos este por este. ¿Sí? Entonces, esto se llama resolución de un determinante por reducción de su orden. Y se basa en las transformaciones elementales de fila, como usé yo acá en este caso, o pueden ser también de columna. Adicionalmente, si lo necesito, puedo multiplicar o puedo dividir una fila o una columna por cualquier escalar. Puedo sacar factor común, si es que lo necesito. Entonces, todo eso les va a simplificar la resolución de estos determinantes. Pero adicionalmente, ¿qué tiene de bueno esto? Lo que tiene de bueno es que esto es un proceso rutinario, mecánico, y que ustedes lo pueden programar. Ustedes le pueden meter esto, programarlo en cualquier lenguaje de programación, y lo que están haciendo es recorrer un arreglo n-dimensional, ¿sí? O bidimensional en este caso, donde van a ir resolviendo este tipo de determinantes, ¿sí? Y van a llegar al valor. Para que lo prueben, si ustedes bajan un software y acá ponen números cualquiera, esto les va a dar el determinante, cuando calculen el determinante, esto les va a dar un valor. Hagan a mano todo este proceso y este último determinante tiene que dar exactamente el mismo valor que el primero, ¿sí? Esa es la forma de verificarlo. Fíjense que acá en este caso yo no les di este valor, tampoco les di este valor, porque tiene que ser el mismo. Si no es el mismo es porque me equivoqué yo en algún signo o alguna multiplicación. Pero básicamente ese es el proceso en el cual se basa la resolución de determinantes por reducción de su orden, ¿sí? Bueno, acá fíjense, chicos, que tienen exactamente eso. Bueno, acá me dice que da menos 4. Fíjense que acá está todo positivo, porque en realidad lo que hizo es lo siguiente. ¿Por qué me da positivo? ¿Ven este determinante donde tengo el mouse en este momento? Que me da 19, 26, 25 y 34. Y es interesante porque es este mismo determinante, ¿sí? Pero yo, ¿qué hago? Saco factor común menos 1, que multiplica a 16, 29, menos 21 y menos 38. Y después vuelvo a sacar factor común acá. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser menos 1 por el determinante, donde son todos los elementos positivos. 16, 29, 21 y 38. Y menos 1 por menos 1 me queda 1. Entonces, resulta que
el resultado de ese determinante donde son todos positivos es igual al resultado de este determinante donde son todos negativos. ¿Por qué? Porque saco factor común 2 veces menos 1. ¿Sí? Ahí tiene la aplicación de otra propiedad. Les digo porque, bueno, cuando vean el video o que vean el cuadernillo, esto pasa a ser esto. ¿Pero por qué? Porque sacó 2 veces factor común menos 1. Y el menos 1 con el menos 1 se hizo menos por menos más, se hizo más 1. Entonces esto es lo mismo que esto, básicamente por esa propiedad. Bien. Bueno, este método pivotado de Chivo lo vamos a dejar para la clase que viene. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es contestar si tienen